Buenos días, bienvenidos. Eso, tuve ahí un pequeño retorno, pero creo que ya estamos bien. Buenos días, mis estimadísimos, mis queridos oyentes, esta mañana de Pichincha Universal 95.3 FM, 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Hoy Quito, al menos parece que en todo Quito está haciendo un solcito, así que ya nos está regalando un clima un poquito más templado y así también nos vamos recuperando de la voz también. Un abrazo gigante para ustedes, 9 de la mañana y 3 minutos. Hoy el último día de nuestro mes de abril, ya ven, pasó volando como les decíamos ayer. Un mes más vamos a estar en cuarentena, un mes más vamos a estar metidos en la casita, pero ven, pasó rapidito, pasó volando. Si nos quedamos en casa, si hacemos lo que tenemos que hacer, poco a poco se van a ir mitigando todas estas decisiones y todas estas características que tenemos que tener ahora para nuestra vida cotidiana, pero si lo hacemos juntos. Recuerda, no salgas de tu casa si no es necesario. Continuemos el teletrabajo. Nosotros aquí como Pichincha Universal, con esa responsabilidad, con nosotros mismos, con nuestra comunidad, con nuestros invitados y sobre todo con ustedes, nos mantenemos aquí en teletrabajo y continuamos también, gracias a la magia de la radio, llegando a sus hogares, también a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Así que un abrazo gigante a todos esos ecuatorianos que hacen patria fuera de nuestras fronteras. Un abrazo también para quienes están en todas nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones, de La Mañana Morocha en Facebook. Y en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel, están también en vivo. Quiero mandar saludos a quienes están ya conectados. Javier López, Nicole Larco, Raúl Puma, un abrazo para mi querido Raulito. Samuel Guerra, también un abrazo gigante para todos ustedes, a quienes se unen ya a nuestra señal de Pichincha Universal. Soy Carla Salomé Coronel, La Morocha. También me puedes seguir en mi Instagram, @Salomé181, en Twitter también, igualito, 9 de la mañana y 5 minutos. Hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar, y ya nos pedían que hablemos sobre la cultura, pues hoy vamos a hablar a profundidad justamente sobre este tema. Bienvenidos, buenos días. ¿Has sentido que las cosas solo te pasan a ti? Pues créelo, hay más personas transitando por las mismas situaciones que tú. No eres el único. Nos pasa a todos. 9 de la mañana y 6 minutos. Un saludo a Gualaceo. Muchísimas gracias por escucharnos desde allá. Juances OM nos escucha y nos mira a través de mi transmisión en Facebook personal. Muchísimas gracias a todos ustedes también, al equipo enorme de Pichincha Comunicaciones, de Pichincha Universal. Y digo enorme no porque somos un montón, sino porque somos un equipazo. Y justamente el día de ayer hablaba con el gerente de la radio, con Orlando Pérez, y me decía, es increíble cómo al principio nos cogió a todos el susto de llegar a sus hogares y de continuar con la radio y de mantener la calidad de programas que tenemos en esta radio. Y tal vez me parecía un poco difícil que lo íbamos a hacer. Sin embargo, tenemos un equipazo de trabajo. Y realmente es así. A veces incluso nos leemos el pensamiento con los chicos. Quiero agradecer muchísimo al equipo de La Mañana Morocha, a la Cris Cadena, que siempre me jala las orejas, pero es una productora espectacular. El Carlitos Minango, que también está ahí atrás en los controles, que cada que puede ahí me manda un tate quieta. Y a mi super Cris, que está ahí atrás de las redes sociales, que siempre me dice que no me mueva mucho, pero ya saben que para mí es un poco complicado quedarme quieta. Gracias a ese equipo de Pichincha Universal, porque podemos estar al aire y porque podemos continuar brindándoles a ustedes esta compañía, brindándoles la información que no escucharás en otros medios, pero que la escuchas aquí. Así que gracias a todos ustedes por permitirnos estar en sus hogares, en sus casas, en sus celulares, en sus compus también. 9 de la mañana y 7 minutos, y quiero contarles que el día de hoy vamos a hablar sobre el Acuerdo Nacional por el Arte y la Cultura. Y quiero dar, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quiero decirles y comentarles sobre este acuerdo y leerles textualmente. Camino a un acuerdo nacional por el arte y la cultura. Esta es una carta abierta a autoridades de cultura del Ecuador en todos sus estamentos, medios de comunicación y opinión pública en general. Informamos, ante la situación mundial de emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y las medidas de seguridad y prevención tomadas por las diferentes autoridades del país, con el fin de precautelar la salud de la población. Quienes pertenecemos al sector artístico y cultural nos solidarizamos con toda la población que en este momento sufre esta grave crisis, así como también queremos expresar nuestro dolor por las miles de vidas que se han perdido en nuestro país. Hacemos votos para que
nos podamos juntar y derrotar este mal, cumpliendo las recomendaciones generadas por la Organización Mundial de la Salud. Queremos comunicar a la población de nuestro país que asociaciones y organizaciones artístico-culturales a nivel nacional nos reunimos de manera virtual los días 5 y 21 de abril del año en curso, sumando voluntades para consolidar un frente común del sector cultural que vele por los derechos de todos sus trabajadores y trabajadoras de la cultura. Analizamos la problemática histórica que ha rodeado nuestro quehacer, permanentemente relegado de las agendas públicas debido al desconocimiento del rol estratégico que juega la cultura y las artes en el desarrollo de sociedades creativas, tolerantes, diversas, permeables a los cambios y capaces de generar soluciones innovadoras a los retos que plantea la instauración de sistemas de desarrollo sostenible para la humanidad. En este sentido, las artes y la cultura deben entenderse mucho menos como actividades de entretenimiento y ubicarse junto a la educación y al mismo nivel de esta, como bienes públicos irrenunciables e inalienables que deben fomentarse, protegerse y fortalecerse, dando su reconocimiento como un derecho humano universal y como ejes del desarrollo integral de los seres humanos. La crisis sanitaria actual ha venido a visibilizar las debilidades estructurales de un sector sometido, desde las políticas públicas, a un ejercicio profesional con escaso reconocimiento, al desarrollo de relaciones laborales precarias, a sistemas de autoexplotación y ausencia de cualquier tipo de derecho o seguridad para el despliegue de una actividad cuyas condiciones actuales han revelado la enorme fragilidad de un amplio sector de la sociedad. Este es el manifiesto, la carta abierta del Acuerdo Nacional por el Arte y la Cultura, que vamos a analizar el día de hoy, obviamente, con alguien que ha participado en este Acuerdo Nacional por el Arte y la Cultura. 9 de la mañana y 11 minutos, 9:11. Muchísimas gracias por unirse también a nuestras transmisiones en redes sociales. Roberto Machado, Papeto Peralta, Diego Javier, Carlita Gines, Daniel Barahona, como siempre ahí junto a nosotros, Alex Enríquez. Buen día, por favor, se puede saber y hacer un programa en el que ayuden informando dónde se puede denunciar los sobreprecios que existen productos para combatir la emergencia, como mascarillas, guantes y material para trajes de bioseguridad. Es increíble cómo la gente abusa con esto y no hay nadie quien controle esto cuando se supone que son materiales que deben controlar su expendio justamente por la emergencia en la que vivimos. Muchísimas gracias, Daniel Barahona, por hacernos este comentario, y te cuento que la próxima semana justamente vamos a tratar este tema, así que ahí veremos dónde se puede hacer la denuncia sobre los sobreprecios. 9 de la mañana y 10 minutos. Estamos con nuestra invitada, ella es Rosa Isabel Bodero, a quien le doy la bienvenida. Es actriz, estudiante de la Escuela de Teatro de la Universidad Central, estudió ahí. Actualmente está cursando la maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha participado en obras de teatro, radioteatro, cine y televisión. Desde el 2018 a enero del 2020 fue presidenta de la extensión de Pedro Moncayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en este momento es parte de la Comisión de Socialización del Acuerdo Nacional por el Arte y la Cultura que acabamos de dar lectura hace un momento. Así que, Rosa Isabel, muy buenos días, bienvenida a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, somos todo oídos para entender y vamos a ir desmenuzando poquito a poquito este Acuerdo Nacional por el Arte y la Cultura. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Carla, por la invitación. Yo me siento muy gustosa de estar esta mañana aquí junto a ustedes y ese es nuestro objetivo, el poder ir detallando cada uno de los componentes que forman este documento. Vamos a hablar entonces un poquito de los antecedentes de este acuerdo nacional, que creo que si bien es de dominio público, todos sabemos y lo hemos dicho siempre, que el gobierno, los gobiernos que han pasado siempre, que hemos tenido todos estos últimos años, y creo que toda la vida, la gran deuda que han tenido siempre los gobiernos ha sido con la cultura, aquí en el país. Y personalmente creo que el día de hoy nos está pasando una factura bastante cara. Porque claro, si bien sabemos que tenemos que autocuidarnos, tenemos que protegernos, también hemos tenido mucho desorden y mucha desobediencia, no sé si decirlo así, o mucha resistencia a las disposiciones dadas desde las autoridades. Y eso viene muy ligado a cómo somos, a nuestra educación, a la cultura que tenemos, a la forma como somos. Probablemente también nos quejamos mucho de quienes nos gobiernan,
pero si los que nos gobiernan son puestos por nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está ahí nuestra educación? Y aunque no lo crean, tiene mucho que ver con la cultura. Y por haber relegado justamente a la cultura, a una, como ustedes bien lo dicen en el acuerdo, a esa parte de entretenimiento, entre comillas, cuando va muchísimo más allá. Mi querida Rosa Isabel, creo que tú conoces y puedes ampliar mucho más este antecedente. Sí, tal cual como tú lo has mencionado, Carla. A veces para entender a la cultura es necesario a través de un gráfico que se le llama el iceberg de la cultura, en el cual en la parte de arriba podemos ver lo que generalmente distinguimos, por ejemplo, las artes, la música, el teatro, artes plásticas, los espectáculos, lo creativo. Sin embargo, mientras vamos hacia abajo del iceberg, vemos todos los componentes que tú has mencionado. Cómo nos relacionamos con los otros, cómo somos, cómo nos manejamos en comunidad, la comunicación, la forma de hablar, la forma de vestir. Y todos esos efectivamente son los componentes culturales que nos abarcan socialmente. De ahí la frase que decimos, esta es nuestra cultura y el del otro es la otra cultura. Cuando nos referimos a Medio Oriente decimos, es una cultura distinta porque tienen desde un comportamiento, una forma de hablar, una forma de vestir totalmente distinta a la nuestra. Pero dentro de eso también están las concepciones que tenemos, por ejemplo, de patria, de nuestro país, de sentido nacionalista, identitario. Todos esos componentes albergan la cultura. Entonces, efectivamente, como tú lo has dicho, Perdón. Un componente que a veces se encuentra desconectado, es decir, a veces pensamos que trabajar por la cultura es prepararnos para el espectáculo, es preparar ese gran taremazo con artistas, música y ahí terminó todo. Y no es así, es decir, si lo vemos de esta manera, la cultura nos está atravesando cotidianamente a cada momento, a cada instante de nuestra vida. Entonces, pensar en los artistas, en los gestores culturales, en los trabajadores del arte y la cultura, nos lleva así a implicaciones mucho más profundas y mucho más complejas. Entonces, dentro de esto no solamente están los artistas, los cineastas, están también, por ejemplo, los artesanos, aquellos que realizan trabajos de investigación, antropólogos culturales, una gama muy amplia y efectivamente el gobierno muchas veces o los distintos gobiernos lo han tomado como la última rueda del coche. Justamente el proceso que se llegó para este acuerdo nacional es tras distintas conversaciones, encuentros con los diferentes artistas, gestores culturales de diferentes lugares del país, de otras provincias, de otros cantones, quienes a través de distintas conversaciones sobre puntos concretos se fueron llegando a los puntos que están dentro del documento. Y si hablamos hoy de un estado de vulnerabilidad para el sector, es porque nunca existieron verdaderas políticas que le apunten a sostener a este sector por parte del gobierno. Entonces, lo que vemos ahora son las condiciones que nos ha llevado tras años de no haber tenido un trabajo sostenido por parte de políticas públicas que se apliquen para defender y sostener a este sector. Pero también ahí quería preguntarte un poquito, mi estimada Rosa Isabel, siempre hablamos de que no hemos tenido políticas públicas, de que no hemos tenido un buen manejo, le echamos la culpa a tal o cual funcionario, es que no debería haber estado en la Casa de la Cultura, no debería haber estado en el ministerio, es que siempre es el no hicieron tal persona. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta de lo que sí se debería hacer? Como gestores culturales, y ahora que veo que están sumamente consolidados con este acuerdo, desde ahí podemos tener ya una propuesta de políticas reales. ¿Qué es lo que realmente necesita el sector cultural? Y lo veía un poco ahí en el acuerdo en el que ustedes están haciendo, en el que dice que debería ponerse a la cultura, y eso también lo hemos dicho siempre, al mismo nivel de la educación, al mismo nivel de otros derechos que deberían ser incluso irrenunciables. Entonces, entre esas y otras políticas, ¿qué es lo que proponen ustedes? Que ya se debería hacer. Sí, efectivamente, justo lo que tú mencionas, como siempre hemos concebido al arte y a la cultura como el espectáculo, desconocemos que existen derechos culturales. Estos derechos son tanto para quienes lo ejercen como para quienes lo reciben, es decir, para la ciudadanía en general. Lo que sucede es que tenemos un desconocimiento de estos derechos y entonces, por lo tanto, no existe una aplicabilidad de la ley.
Es cierto, muchas veces se le menciona a los gremios o a los grupos que están reclamando por distintos intereses como, bueno, ya vienen a quejarse otra vez. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, lo que están exigiendo es que se cumplan puntos como muy concretos, como el cumplimiento de la ley. Y a la final, si vemos dentro de otros sectores productivos o laborales de nuestro país, es justo que se reclamen por el cumplimiento de su ley o por sus derechos. Entonces es contemplarles a los artistas y a los gestores culturales desde otro ámbito, desde la exigibilidad de derechos, del cumplimiento de una ley, de un reglamento que está presente. Y justamente se menciona dentro del documento muchos de estos puntos para darle garantías, en este caso a los trabajadores y a las trabajadoras del arte y de la cultura. El documento tiene dos partes, la parte en la cual se solicitan medidas urgentes y la otra que son medidas a mediano plazo. Dentro de las medidas urgentes, como tú lo leíste en el documento, en primera instancia está la declaratoria de vulnerabilidad de este grupo, de este sector. ¿Por qué de esta vulnerabilidad? Debemos entender de que los artistas, por ejemplo, se quedaron sin ninguna fuente de ingresos. Si bien es cierto, hay otros, como toda persona que puede tener distintos ingresos, pero si tú trabajas, por ejemplo, en un teatro, o tú, por ejemplo, eres un malabarista, alguien que trabaja en la calle, con esto de la emergencia sanitaria te quedas absolutamente sin ningún ingreso. Pues, es cierto, estás en tu casa, estás acoplándote a las medidas, sin embargo no tienes ningún ingreso económico, lo cual genera una situación de emergencia para este sector. Entonces de ahí también partimos de que es necesario que se entregue canastas de alimentos, provisiones, de primera necesidad a los artistas y gestores culturales a través de la recopilación o creación de distintas bases de datos. Recordemos que una de las más importantes a nivel nacional que cuenta el Ministerio de Cultura es el RUAC. Sin embargo, hay que considerar que no todos los artistas están incluidos dentro del RUAC. De ahí que otros colectivos y gremios han iniciado ya con el levantamiento independiente de base de datos y de conocer cuál es la situación en la que se encuentran los artistas y gestores culturales. Un ejemplo de esto es SOS Artistas en Guayaquil, que les ha permitido llegar a tener un alcance directo con quienes están en un estado de vulnerabilidad. Otro de los componentes necesarios que hay que entender es que, por ejemplo, los espacios culturales y artísticos no se van a activar inmediatamente. Es decir, será lo último que se active probablemente. Así es. Entonces, si un grupo de teatro vivía de la taquilla, de dar funciones, de hacer talleres en un espacio determinado y de dar funciones en un teatro, eso implica que de aquí a mediano plazo y quizás a largo plazo no pueda desarrollar su actividad artística. Entonces, esos son grandes cuestionamientos que se han hecho al interior de los distintos gremios, colectivos, pero también artistas y gestores y trabajadores totalmente independientes para saber qué se puede hacer a futuro. Por último, habrá artistas que a través de ahorros o otro tipo de ingresos puedan sobrevivir un mes, quizás algunas semanas, pero a futuro también hay esta imposibilidad de poder trabajar. Entonces se le ha planteado también dentro de las medidas urgentes, por ejemplo, al IFAIC directamente dentro de las competencias del Ministerio de Cultura, pero también al Teatro Benjamín Carrión de Loja, que se cancelen los rubros pendientes que se encuentran a artistas y proveedores impagos desde las convocatorias 2018-2019, que no se pudo dar trámite a finalizar el año 2019, estos quedaron impagos. Entonces, que se vea la forma de facilitar, de que se cierren estos procesos y estos artistas reciban un pago por trabajos y labores que ya fueron cumplidas. Otro de los puntos es que se presente en esta carta es que aquellos préstamos dentro de cualquier institución bancaria que se realizó a artistas y gestores culturales, se vea la posibilidad de que tenga un tiempo de gracia para no cancelar los distintos pagos, cuotas, o los nuevos préstamos que se puedan generar, se dé justamente este plazo hasta que se reactive la posibilidad de generar dinero o una economía dentro del sector. Pero también dentro de las medidas urgentes, lo que se solicita es que se establezca un convenio, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, para que dentro de las plataformas educativas que maneja el Ministerio se incluya los trabajos, se incluya las labores de los artistas y los artistas como una forma de generar
unas plataformas educativas artísticas, es decir, no se queden por fuera, entendiendo que incluso la Organización Mundial de la Salud determinó que el arte es uno de los principales componentes para sostener psicológicamente a las poblaciones después de esta etapa de crisis. Y en este momento mucho más, porque justamente hemos hablado ya con otros invitados anteriormente en programas anteriores, mi querida Rosa Isabel, sobre qué hubiera pasado en este momento si los artistas no estuvieran abriendo sus plataformas, si no se habrían puesto a disposición de la ciudadanía los documentales. Incluso hay obras de teatro para niños, hay obras de teatro para grandes, hay conciertos, etcétera, etcétera. ¿Qué habría pasado en estos momentos si los artistas también no estarían poniendo su granito de arena? Entonces, creo que ya es momento también de devolverles algo, ¿verdad? Y muchos de ellos lo hacen sin monetizar en sus redes sociales, que eso también hay que decirlo. Algunos que sí lo hacen, otros que no. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si ustedes no nos abrían las puertas también de sus casas? Efectivamente, esta también equivale a una contradicción muy grande, porque al mismo tiempo que desconocemos la labor de los artistas y la minimizamos como una actividad secundaria, no como un trabajo, sin embargo hemos consumido sus productos y mayoritariamente en esta época de la cuarentena. Entonces, es justamente esos componentes contradictorios, por decirlo así. Si lo vemos de otra manera, justo como se menciona siempre a través de campañas de sensibilización hacia el artista, es que detrás de la película que uno ve hay un equipo gigantesco de productores, de tipos de directores, de técnicos, personal dedicado al audiovisual y al cine, que realizan un trabajo que deben recibir una remuneración y que a veces es un proceso tan largo, por ejemplo, de 4, 5, 6 años, y si uno hace conciencia es cómo se mantuvieron durante ese tiempo, y claro, eso implica la inversión de dinero, o de igual forma, por ejemplo, cuando vemos a un artista no consideramos que le demandó muchísimas horas de preparación, de estudio, de inversión de tiempo para llegar a esa formación y subir una canción. A veces lo contemplamos por eso socialmente simplemente como el hobby, como algo que está adicional, que lo puede hacer cualquiera, y no es así. Atrás de las actividades artísticas vienen cadenas productivas dentro de las cuales se contratan a personas de distintas índoles. Por ejemplo, detrás de una obra de teatro hay un equipo que está destinado a la escenografía, al montaje, a la creación de vestuarios, al maquillaje, a la promoción. Entonces, todas estas cadenas de valor atrás de las actividades artísticas también se van a ver afectadas y implica que esta población se queda sin empleo. Entonces, el exigir que existan medidas a través de este acuerdo nacional es integrar a todas las instancias del Sistema Nacional de Cultura, pero también a la ciudadanía. Por eso también planteamos una campaña de sensibilización. Es curioso porque generalmente en otros países, cómo la ciudadanía le percibe al artista es de un modo distinto que en nuestro país. Es cierto, es muy doloroso que a través de redes sociales literalmente se diga que a los artistas no se les debe pagar o no deben tener una retribución económica por lo que están haciendo si solamente están cantando. Pero si lo vemos desde este otro ángulo, como un trabajador que ha perdido definitivamente la fuente de sus ingresos y que se queda el día de mañana sin un trabajo y que de igual manera necesita sostenerse, o que tiene una familia, que tiene un proyecto, que tiene un equipo de trabajo, necesita de alguna forma salir adelante. Entonces, también propusimos dentro de las medidas urgentes crear distintas campañas de sensibilización a la ciudadanía, y sí es un pedido, por ejemplo, al Ministerio de Cultura que se active los canales de difusión pública como el Canal del Estado, la radio pública, todos estos medios, para hacer una conciencia del valor y de la importancia que también tienen los artistas en este momento. También te comento que dentro de las medidas urgentes que mencionamos en el documento está pedir que se eliminen, por ejemplo, los pagos como de la patente de manera retroactiva para los artistas independientes, el pago del impuesto predial para espacios escénicos, así como el uso de espacio para los circos. Algo que a veces muy poco se ha mencionado es la situación que están viviendo los artistas callejeros y también los artistas que vienen de circo.
Como ustedes saben, el circo funciona en medida que el público acuda a este espacio. Están ocupando un espacio público y, como lo mencionamos anteriormente, estos serán los últimos espacios que se van a activar cuando retornemos a la vida normal. Entonces, ha habido muchos pedidos, incluso públicos, de artistas circenses que viven de las donaciones, de los vecinos, de canastas solidarias, y son realmente situaciones muy, pero muy precarias. Entonces, si uno lo ve de esta manera, incluso ellos, para retomar sus actividades, tienen que cumplir con una serie de permisos y de requerimientos del uso del espacio público. Entonces, son situaciones muy complejas de abordar, de querer llevarlas como colectivos circenses a futuro, si es que no hay una forma de ingresos. Estamos conversando en este momento con Rosa Isabel Bodero. Ella es parte de el acuerdo de esta carta abierta a la ciudadanía y a las entidades competentes sobre el Acuerdo Nacional por el Arte y la Cultura. Quiero mandarle un saludo sumamente grande a Natalie Medina. Hola, saludos desde Bolzano, dice. Nos saluda también Segundo Yupa. Bendiciones, Morochita, bendiciones también para ustedes. Hugo Antonio Hernández dice, ya estás mejor, besitos desde Chile, un abrazo gigante. Chelo Calavera también está por ahí. Diego Villarreal, un abrazo grande también para Dani Avilés, que nos hace una recomendación para un programa. Alexis Vallejo, Pato Benalcázar, Fernando Ponce, Leonardo Dávila, Papeto Peralta, muchísimas gracias por estar ahí. El William de la Vega también ya se une a nosotros. Jorge Apunte Aguirre, un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar ahí, por estar conectados. Estamos conversando sobre el Acuerdo Nacional por el Arte y la Cultura. Vamos a regresar después de un corte comercial y quiero seguir conversando contigo, mi estimada Rosa Isabel. Si es que antes que teníamos visibilizado, se puede decir que teníamos la apertura de que podíamos ir al teatro, que podíamos ir al cine, podíamos acceder a un concierto. Teníamos una precarización laboral de los artistas, existía muy poco apoyo y muy poco aporte a la cultura. Ahora que estamos viviendo este momento de cuarentena, corremos el peligro de que nuestra cultura desaparezca, de que nuestros artistas ya no regresen a la vida normal. Eso vamos a conversar en un ratito, 9:31, nos vamos a un corte comercial. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. De la mañana y 34 minutos. Saludos desde Detroit, de Estados Unidos. Nos saluda José Luis Chamorro. Muchísimas gracias a Hugo Antonio Hernández. ¿Ya estás mejor de salud? Sí, ya estoy mucho mejor. Marcelo Castillo, un abrazo. También la Andreita Hurtado se encuentra por ahí. Ella no sé dónde está, en Estados Unidos, creo. Hola, Carlita, besos y abrazos llenos de cariño para ti también, mi bella Andreita. Cuídate un montón. Y estamos conversando sobre el Acuerdo Nacional por el Arte y la Cultura con Rosa Isabel Bodero, quien es parte de esta comisión de socialización sobre este acuerdo nacional. Y antes de irnos al corte comercial conversábamos y yo le preguntaba sobre, ¿van a sobrevivir los artistas? ¿Va a sobrevivir la cultura después de que todo esto pase? Si antes era tan difícil y complicado cuando teníamos la apertura y la libertad de asistir a un montón de estos eventos culturales y como ciudadanos no lo hacíamos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ahora ni siquiera podemos ir allá? Y encima, cuando ellos abren sus redes, decimos que tiene que ser gratis. ¿Cómo quieren que coman? Es un poco ilógico esto. ¿Cómo es el futuro de los artistas, mi querida Rosa Isabel? Sí, esa es una de las grandes preguntas. Es un gran cuestionamiento. Si lo vemos, se han realizado distintos foros a nivel mundial, por decirlo así. Por ejemplo, hubo un foro en el que estuvieron los representantes del Teatro Colón, de Nueva York, en Bogotá, en Lima, de los grandes teatros para ver qué medidas se pueden tomar. Porque, por ejemplo, hay ciertas o determinado tipo de arte que soporta la digitalización. Es decir, si yo soy músico, puedo componer algo, puedo subirlo a las redes y está bien. Es decir, yo como espectador lo veo de una manera bien, es decir, lo veo bien. Sin embargo, por ejemplo, si contemplamos al teatro, el teatro siempre ha tenido como su principal, no oponente, pero sí competidor, en el sentido de que si tú como ciudadano escogías entre ir a ver una obra de teatro e ir a ver una película, muchas veces escogías por ir a ver una película. El teatro tenía un lenguaje muy particular, que era justamente el contacto con el público, es decir, que tú podías ver al actor en vivo, respirar, sentir, ver cómo transmite cada emoción en el personaje.
Entonces, uno de los grandes cuestionamientos que se hacía es, si tú digitalizas una obra de teatro y la subes a las redes, estás compitiendo con otro, por ejemplo, con el cine, con las películas, que ya tienen un lenguaje específicamente para la pantalla, para ser visto desde su casa, desde la pantalla, o para el cine a través de un lenguaje cinematográfico. Entonces, se pierde gran parte del contenido, de la esencia en sí de lo que es una obra de teatro. Sin embargo, ese no ha sido un impedimento. Por ejemplo, Juana Guarderas, ella ya está realizando funciones vía Zoom, y es uno de los grandes ejemplos porque, como ella lo mencionaba, su principal objetivo era crearle a la gente la sensación de que, a pesar de que esté en su casa, está visitando un teatro, es decir, está entrando al espectáculo, y quería crear todo el entorno, toda esa mística para llegar al... Montserrat Astudillo también lo está haciendo, el José Pacheco también lo está haciendo con la Katy Gómez Jurado, que es su esposa, lo están haciendo de esta manera a través del Zoom. Pero a lo que yo iba es que justamente antes, que teníamos la libertad de hacerlo, no lo hacíamos. ¿Qué nos garantiza que ahora lo vamos a hacer en esta circunstancia? Entonces, a mí realmente lo que me preocupa es que después regresemos y digamos, bueno, ¿y dónde están? Me quiero ir al teatro, me quiero ir a un concierto, y digan, no, ya no hay, porque los artistas ya no están. Imagínense lo que podría pasar. Sí, justamente este proceso, un grupo de artistas lo llamó el apagón artístico o el apagón cultural. Exacto. Porque implica reconocer que determinado tipo de actividades artísticas no podrán realizarse y sufrirán un apagón. ¿Qué pasa durante ese apagón? ¿En qué se va a emplear las personas que trabajan en eso? Y justamente, como espectador, ¿lo demandaremos? ¿No lo demandaremos? ¿El apagón será de corto tiempo, de mucho tiempo? ¿Será para siempre? Entonces, todas estas son inquietudes que sí nos afectan como sector artístico y nos ponen en un plano de incertidumbre. También hay que reconocer una cosa: el acceso a las tecnologías también está muy limitado por una condición socioeconómica, es decir, grupos de teatro callejero, grupos circenses que realmente y literalmente su trabajo se basaba en la calle o en otro tipo de trabajos que quizás no tienen acceso a la tecnología, no pueden digitalizarse, no pueden visibilizarse. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Entonces, realmente sí estamos en un plano de incertidumbre, y elaborar este documento y conciliar más bien que distintas voces a través de colectivos, organizaciones, grupos independientes, y llegar a este acuerdo es ver las formas, cómo se puede llegar a que no exista este apagón, o quizás que sea el menor tiempo posible. Por eso también, dentro de este documento, en las medidas a largo plazo, hemos presentado que se determinen protocolos de accesibilidad a los espacios culturales y que se los pueda retomar en el menor tiempo posible, considerándose dentro del panorama de la emergencia sanitaria. Claro. Y también somos conscientes de que, si estamos en un momento pico, es imposible abrir un centro cultural, dar clases, dar talleres. Sin embargo, sí pretendemos crear protocolos para cuando estos espacios se abran, y que se los tome en cuenta para que, dentro de lo posible, sí se abran en el menor tiempo indicado, con un aforo limitado. Pero también, si viene justamente lo que tú dices, implica mucho de la ciudadanía, de la contraparte, es decir, los artistas nos basamos en el público. Los consumidores. Sí, es precisamente los consumidores. Entonces, estas campañas de sensibilización sí implican motivarle a la ciudadanía a que consuma, a que consuma arte, y sobre todo que consuma arte local y nacional. Es decir, es cierto, hay maravillosos artistas internacionales, pero también existen maravillosos artistas en todas las ramas nacionales. Y crear un espectro de conciencia de que, si uno sí paga por una obra de teatro, y quizás está colgado en la red, por ejemplo, una obra espectacular del Teatro Colón o de un teatro europeo, el contribuir al comprar ese ticket electrónico por una obra ecuatoriana implica dar de comer a una familia vecina nuestra, que está en nuestra localidad, que también le está pasando muy mal. Por eso, nosotros tuvimos un punto muy crítico frente a las medidas tomadas por el Ministerio de Economía y Finanzas frente a las restricciones a las instituciones públicas para la inversión en productos artísticos y culturales, en bienes y servicios culturales. Dentro de ello, por ejemplo... Es lo que siempre se dice, ¿no? Es lo primero que se recorta.
Tenemos una crisis económica y lo primero que se recorta es el arte, la cultura, la comunicación, es lo primero que se recorta. Cuando realmente si nos ponemos a ver en el desarrollo general de una sociedad, probablemente es el pilar más importante. Igual que la educación, de la misma manera, y por eso estoy tan de acuerdo con el acuerdo que ustedes están de acuerdo con su acuerdo que están socializando en este momento, y es que se debe poner a la par de la educación, y lo hemos dicho siempre. Y justamente tengo un mensaje de una mamá con 2 hijos adolescentes en su casa que dice: estamos hartos de pura materia y deberes, nos hace falta cosas culturales. Entonces, si bien nos vienen tiempos muy difíciles, estamos viviendo un tiempo muy complicado y difícil, mucho más en la parte cultural. Es hora de tomar medidas, y es lo que yo te decía al inicio, cuáles son las políticas claras que ya debemos empezar a proponer, porque siempre ha sido la gran deuda de todos los gobiernos la cultura. Y es que ya vaya de la par, es decir, que esté dentro del currículum de estudios. Por ejemplo, yo tengo ahora, yo ando buscando colegio para mi hijo y andaba buscando colegio, me decidí por uno donde su pensum, dentro de su pensum no es una materia extracurricular que le ponen siempre, sino está dentro del pensum música, danza y teatro, porque a través de la música les enseñan matemáticas. Eso es algo que a mí, al menos a mí, yo como mamá en este caso, me pareció fascinante. Mucho más allá de las instalaciones y del inglés y lo que sea, me pareció increíble, porque realmente si empezamos desde niños a enseñarles que debemos conocer nuestra cultura y debemos consumir nuestra cultura, vamos a empezar a cambiar también nuestra sociedad. Tal vez ahorita nosotros estamos más grandes ya sea un poco más difícil, pero no vamos a meternos mejor por ese lado desde los más chiquititos, pero hacerlo en serio. Sí, así es, efectivamente, como mencionábamos anteriormente, a veces contemplamos la cultura como algo que está externo, lejano, pero más bien si vemos que el arte es una de las formas que nos puede ayudar cotidianamente y sí va a la par de la educación. Justamente siempre concebimos que realizar algo artístico es un hobby, es algo que está por fuera de lo académico, de lo racional, y se lo da como un desprestigio, es decir, como algo menor. Pero si lo vemos más bien de otra forma, que el realizar una actividad artística predispone al ser humano, al niño, al adolescente, en unas dimensiones únicas, es decir, está estudiado y está comprobado que los niños que tocan instrumentos musicales son más felices que el proporcional del niño común y corriente que no toca un instrumento musical. Entonces, a veces esas cosas las hemos ido dejando a un lado y por eso es vital que el arte esté de la mano de la educación. Por ejemplo, justo lo que tú mencionabas, a veces siempre se dice que los artistas siempre se están quejando o que siempre le están reclamando al Estado de que no ha hecho lo suficiente. Sin embargo, también de manera independiente, sí existen actualmente plataformas que se están construyendo a favor de establecer justamente plataformas educativas pero vinculadas al arte. Algunos proyectos que lo tenían en el sector escénico, es decir, que se realizaba en vivo, ahora están traspasando todo esto a plataformas digitales. Y sí, están cobrando un valor, una entrada, y lo están difundiendo en las instituciones educativas. Entonces aquí vemos cuál está la contraparte de la ciudadanía, es decir, consumir estos productos, porque sí se están haciendo y se están generando. Entonces también es un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, que puedan ser los lazos para ir fortificando todos estos beneficios a la ciudadanía. Pero otro punto importante que también te quería contar más bien, es que dentro del acuerdo está que se apruebe la simplificación tributaria. ¿Y a qué equivale esto? A que las empresas privadas, a través de su aporte que hagan a la educación, más bien a la cultura o a proyectos artísticos, pueden recibir retribuciones, por ejemplo, como el no pago de la renta durante algún determinado tiempo. Ahí existía otra más que era específicamente por la inversión en espectáculos artísticos. Ahora esto está como en stand-by por el momento. Claro. ¿Por qué apoyamos que se apruebe esta simplificación tributaria? Justamente por lo que mencionábamos, porque muchas veces decimos el Estado está quebrado, el Estado no tiene plata, y por más que quiera apoyar al arte, si es que quisiera, no tiene plata.
pero también es el interlocutor para crear medidas, para crear leyes, para crear determinados tipos de incentivos a la empresa privada para que invierta en el arte. Entonces, esto también ha sido un gran abandono por muchos años desde el gobierno. Es decir, también ha habido una exigencia ahí también, Rosa Isabel, también no debería entrar también la participación del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social también, porque obviamente son un grupo vulnerable bastante grande. Como hablamos en este momento, ustedes no es que están pidiendo que les regalen nada y claro, por ahí debe haber alguien que diga, no, pero es que ¿cómo crees que se les va a dar ahorita a los artistas si la prioridad del Estado es comprar mascarillas y respiradores? Sí, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es el apoyo a un grupo vulnerable en este momento que no tiene de dónde trabajar y de dónde vivir. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces debería entrar también ahí en el acuerdo o el pedido debería ser no solo al Ministerio de Cultura y Educación, sino también, considero yo, que al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, incluso verificar las políticas del IES. En alguna manera en la que ustedes se puedan afiliar. Me parece que ya hay un proyecto de esos y venía desde hace unos años atrás. Sí, justamente nosotros en el acuerdo también topamos el tema del IES, puesto que está considerado que apenas el 30% del sector artístico está afiliado al IES. Y es justamente porque dentro de la ejecución de las actividades artísticas no entramos en nada, es decir, no entramos dentro del panorama que tiene el IES, no entramos dentro de las condiciones para recibir un crédito. Entonces, cuando se solicita que, por ejemplo, que exista un mayor índice una mayor capacidad de accesibilidad a los artistas, es crear formas para que ellos puedan acceder al seguro social. ¿Y por qué menciono esto? Porque todos los artistas saben que a veces tienes un mes súper bueno y siguiente mes no tienes nada. Y quizás el siguiente mes tampoco tienes nada y al cuarto, quinto mes te va igual, fabuloso. Entonces, implica un reordenamiento económico interno distinto que tener un sueldo fijo, que tener un trabajo estable, y en base a eso se debe considerar cómo acceder al seguro social. Por eso nosotros hemos mencionado dentro del acuerdo que se tome como ejemplo el seguro social campesino, que hemos visto que tiene como una mayor accesibilidad, en este caso, por ejemplo, para los artistas. Y sí, efectivamente, nosotros en la última reunión que tuvimos vimos esta necesidad de que este acuerdo llegue a otras instancias, justo como tú lo mencionabas, el Ministerio de Trabajo, el MIES, el IES, que se establezca un diálogo interinstitucional con distintas instituciones de carácter público, privado, para ir cumpliendo los distintos puntos del acuerdo. Por ejemplo, uno de los que tenemos es que se reinvierta el presupuesto que está destinado para cultura a través de los distintos GATS cantonales y provinciales. Si uno hace conciencia, generalmente este presupuesto de cultura se realizaba en la inversión, por ejemplo, de fiestas específicas, donde se realizaban grandes montos solamente a uno o varios espectáculos por la fecha, pero ahora debido a la emergencia sanitaria estos no se van a realizar. Entonces, ¿de qué manera se pueden proponer proyectos complementarios en los que sí pueden trabajar los artistas de cada localidad, de cada provincia, de cada cantón, para que puedan tener un ingreso y a la vez estos fondos no se destinen a otras cosas? Al fin y al cabo, ya fueron montos que se destinaron para cultura. Obviamente también entendiendo la situación nacional, porque a veces se nos tacha a los artistas como indolentes o que no queremos colaborar dentro de la emergencia nacional. Pero también tienen que vivir, es impresionante, pero claro. También tienen que vivir, efectivamente. Y es justamente por la idea que tenemos nosotros de que esto es algo suntuoso, de que esto es algo de entretenimiento, de que como no es algo prioritario, entonces no deberían quejarse, porque ahorita mi prioridad, claro, ahorita tenemos un montón de otras prioridades y muchos lugares, incluso la idea de el día a día para poder comer, es verdad, pero tampoco podemos menospreciar de esa manera y justamente por menospreciarlo toda la vida es que estamos como estamos en este momento. Ahora, hay otra cosa que yo quería conversar contigo, mi estimada Rosa Isabel, y es que también tenemos que ver el otro lado. También hay una parte, no quiero decir que todos, pero sí una buena parte de artistas que tal vez, no sé, se subieron al escenario y de ahí no se bajaron, se quedaron en ese pedestal. Y también hay un choque
de intereses o de personalidades también, no sé cómo llamarlo, pero no hay como esa unión. Muchos sí se unen, se juntan, hacen como ustedes los acuerdos, se juntan entre los gestores culturales, pero hay otras partes del mundo cultural en la que no se quieren entre ellos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a algún lado si entre ellos mismos si entre bomberos se pisan las mangueras? Entonces, también es un jalón de orejas por ahí algunos artistas que deberían un poco bajarle las revoluciones. Y claro, los artistas y el talento es indudable, pero yo creo que es momento de bajar las pistolas y ponernos todos en paz y trabajar todos por un colectivo más grande y por un bien común. Sí, justamente lo que tú has dicho ha sido reconocer que existen grupos muy heterogéneos, es decir, los artistas no somos algo totalmente homogéneo, sino más bien somos distintos y también estamos atravesados por muchas condiciones, es decir, sociales, raciales, económicas, también de formación. Entonces, yo creo que el principal componente del Acuerdo Nacional es establecer que podemos sentarnos por muy distintos que seamos y llegar a un acuerdo. Por eso es que muchos colectivos están dentro del acuerdo firmando más de 25 asociaciones, al igual que colectivos escénicos, de música, de artes plásticas, también de la literatura. Y es entender, justamente creo que el nombre, el Acuerdo Nacional, implica eso, es decir, de qué manera podemos, y esperemos que no solo por este momento, sino de qué manera podemos deponer los intereses personales e individuales para poder llegar a un acuerdo nacional entre todos, por muy distintos que seamos o por muy alejados geográficamente que estemos, podemos llegar y conciliar cosas importantes para nuestro sector en este presente y en el futuro. Por supuesto, quiero comentarte algo que nos dice Jorge León Mantilla en nuestra transmisión en Facebook Live de Pichincha Comunicaciones. Jorge León Mantilla dice: ¿qué pasa con los gestores culturales de cantones alejados de las principales urbes? Sí, principalmente este es uno de los puntos que se ha tratado dentro del Acuerdo Nacional. Por eso mencionaba que tenemos distintas organizaciones y colectivas que están, por ejemplo, en Carchi, en Loja, en Guayaquil, en el Oriente, y es porque ellos viven realidades totalmente distintas de las que se vive en Quito y en Guayaquil, donde, hay que reconocerlo, está totalmente centralizada la actividad artística. Y sí, ellos viven realidades muy puntuales. Y el principal componente de este acuerdo es justamente eso, establecer estos lazos con las localidades para poder desarrollar planes, programas dentro de esa localidad, porque tienen cosas muy específicas y tienen una forma de ejecutarse, de moverse, de trabajar muy distinta a la que se realiza en la capital. Y también precisamente en los lugares locales incentivar a que se consuma lo local, es decir, darle ese valor a los artistas, a los gestores culturales, porque ellos también están están dentro de esa localidad, pero muchas veces no se les toma en cuenta. Entonces, sí son muchos componentes bastante complejos, pero una cosa que no podía irme sin comentarlo es que dentro del acuerdo analizamos que existen muchos artistas que en este momento tienen un producto artístico, es decir, colectivos que tienen una obra de teatro, que tienen ya su repertorio musical, pero también existen artistas que en este momento no tienen un producto artístico. Y es necesario también ver las formas. Nosotros hemos propuesto a través del incentivo de líneas, a través del IFAIC, para que se sostengan estos procesos de creación o estos procesos de investigación. Es decir, ver que el artista no solamente tiene que estar produciendo obras o incluso que no las tiene en este momento para que las pueda difundir a través de redes, sino que también se tienen que sostener estos procesos de creación, es decir, y también procesos de investigación. Es decir, un artista también necesita un tiempo para crear. Y por decirlo así, si te cayó en mala época la pandemia y no tienes obra, que subir a las redes, no tienes algo, tengas un sustento también durante algún tiempo a través de líneas de financiamiento a partir del IFAIC, que pueda sostenerte y que te permita crear. Bueno, es sumamente interesante. Y ahorita justo que estabas hablando tú de la parte local,
yo creo que una parte muy importante de la cultura y que siempre vamos a rescatar, y creo que eso sí no hemos dejado, es la parte gastronómica. Ahí también debería entrar incluso el Ministerio de Turismo a apoyar y aportar a que la cultura se mantenga, porque si no tenemos que mostrarle al mundo. Claro, obviamente tenemos nuestra belleza natural, fauna y flora espectaculares, pero también tenemos que mostrar nuestra cultura, también tenemos que mostrar lo que somos como ecuatorianos. Entonces ahí también debería entrar el Ministerio de Turismo. Entonces la cultura realmente debería ser un eje transversal en la política pública del gobierno, no solamente la última rueda del coche como siempre ha sido. Mi estimada Rosa Isabel Bodero, ella es gestora cultural, además es parte de la Comisión de Socialización del Acuerdo Nacional por el Arte y la Cultura. Se nos acaba el tiempo, quiero agradecerte muchísimo por aclararnos tantos puntos, por compartir con nosotros este acuerdo nacional tan importante que muchas veces, claro, hay mucha gente que dice, no, pero ¿a qué nos vamos a poner a hablar ahorita de arte, de cultura, si estamos en semejante emergencia sanitaria? Sí, el sector del que estamos hablando también está pasando por las mismas necesidades que ustedes. Así que si podemos entre todos darnos una mano, es el momento en que debemos hacerlo y sobre todo de la manera como vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, Rosa Isabel. Un último mensaje para quienes nos escuchan. Y Carla, muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un verdadero gusto estar con ustedes en esta mañana y es justamente lo que quería decirles, es que el artista, los gestores culturales, los trabajadores, las trabajadoras del arte y la cultura han sido vitales en estos momentos de la cuarentena. Si usted en su casa ha consumido películas, ha visto videos en YouTube, ha visto obras de teatro vía online, es el resultado de un trabajo de muchas personas. Apoyar al arte local sobre todo, implica apoyar a una familia. Eso es súper concreto y siempre fundamental. Muchísimas gracias. Seguiremos trabajando. Yo creo que igual este tema es un tema que trasciende a la coyuntura y que debemos estar pendientes de ello. Ya tenemos políticas claras del primer acuerdo que creo que ya nos marca una línea por la que el gobierno ya debería escucharnos y decir, ahora sí, vamos a hablar con quienes realmente saben. Entonces, bueno, un apoyo, ya saben, siempre abiertas las puertas de los micrófonos y hablo por toda la radio, creo yo, de Pichincha Universal. Para ustedes, los artistas, siempre apoyándoles, siempre estando ahí con ustedes. Un abrazo gigante y sigan creando. Porque sin la creación de ustedes, el mundo no sería, bueno, el mundo sería un poco más difícil. Así. Muchísimas gracias, Rosa. Isabel, quiero agradecerles un montón a todos quienes estuvieron en nuestras transmisiones, tanto en FM. Muchas gracias, mi querida Rosa Isabel Bodero, quienes se enlazaron con nosotros a través de la 95.3 FM y 94.5 FM, Pichincha Universal, en todas nuestras plataformas digitales de Pichincha Comunicaciones, en mis redes sociales, Carla Salomé Coronel en Facebook. Un abrazo gigante, ya apuntamos y anotamos las recomendaciones de temas que nos están haciendo. Un abrazo para la Carolina Díaz, mi carito preciosa, otra colega periodista, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Mañana, 1 de mayo, les cuento que estaremos Pichincha Universal. solo con musiquita. Sí, ya me voy, adiós, hasta el día lunes, porque mañana no tenemos programa, mañana descansamos. Un abrazo para todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana, manténganse sanos, fuertes y felices. Adiós.